Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues les cuento que hoy traemos un temazo para los que me van a ver el día de hoy en YouTube, porque este video se va para YouTube, y para los que me siguen ya en Facebook, pues hoy tenemos un tema muy fuerte, como ustedes me conocen. Mi nombre es Liz Verona. Hoy día sí les tengo que compartir a los amigos de YouTube qué hago, porque hay mucha gente que está empezando a seguirme. Entonces soy terapeuta de familia, matrimonio y pareja, especializada en trauma, duelo, crisis y terapia de juego. Eh, bueno, soy certificada coach de vida con Tony Robbins. También, bueno, pues estoy haciendo ahora una maestría en trabajo social y me estoy preparando justo para hacer mi doctorado en el área de el impacto del abuso sexual infantil en la vida de las personas. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que fíjense que me llamó mucho la atención porque no sé por qué, pero no hay terapeutas hablando de esto. Y les cuento que yo dije, ahora resulta que yo soy la única terapeuta que ve pacientes que tienen este desafío. Entonces, vamos a hablar de, bueno, cuando una esposa descubre que su marido le es infiel con otro, de qué puede hacer una esposa. Y quiero decirles, les pedía, les comentaba, mucha consideración en sus comentarios hacia las esposas que están pasando por esta experiencia, porque han pasado muchas esposas por esta experiencia, están pasando muchas esposas por esta experiencia. Y desafortunadamente creo que muchas esposas van a pasar por esta experiencia, ¿ok? Entonces, bueno, les cuento una de mis áreas principales y lo he compartido mucho con la gente que ya me sigue de más tiempo, es trabajar con trauma severo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no lo elegí al tema y se los he compartido, el tema me eligió a mí, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante entender cuando vamos a una relación si hay trauma severo? Porque trauma severo va a tener un impacto en la forma en que mi pareja se relaciona conmigo. Y este es, por supuesto, un tema donde vamos a hablar justamente de eso. Entonces, para empezar, este es un tema real, ¿eh? No crean que es un tema que me inventé. Yo ayer platicaba con una de las chicas que trabaja conmigo y estábamos hablando justo del tema y me decía, oye, pero es que nunca tocan el tema, Liz. Yo decía, sí, desafortunadamente. Es lamentable que no haya mucha más apertura a hablar del tema porque es un tema real. Lo que les mencionaba, no hay mucha investigación. Entonces, lo que hay, bueno, pues ahorita apenas es nuevo y por eso justamente es que planeo hacer mi doctorado en esa área. Primera, eh, esto es un tema que entendí a profundidad trabajando con parejas que tienen este desafío porque no es un tema fácil o es un tema real de llevar. También quiero contarles que yo no soy feminista, y por el contrario, yo soy pro vida y lo quiero dejar muy claro y se van a dar cuenta ahorita porque vamos a tener que tocar temas de la comunidad LGTB, ¿ok? Soy pro familia, como ustedes me conocen y lo he dicho. Tengo muchos amigos que se identifican o que pertenecen a, a diferentes, ¿no? O que se identifican con diferentes grupos. Y eso es algo que yo respeto y que honro mucho. Pero yo tengo muy claro cuáles son mis valores y cuáles son las cosas en las que yo creo. Y por lo mismo creo que los demás también tienen la libertad y tienen mi respeto de ser quienes quieren ser. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ahorita van a ver los temas y las cosas que se van a tocar y muchas veces genera que la gente cuestione y que la gente pregunte, tiene la libertad de hacerlo. Pero definitivamente, bueno, quiero explicar. En este tema les voy a contar algo. Yo soy terapeuta. Mi trabajo no es dar una opinión de si es bueno o es malo. Desde un punto de vista ético, eso no es mi trabajo. Como juzgar bueno o malo, eso es ética. En mi trabajo lo que me toca es ser profesional y me toca, por tanto, comprender lo que pasa o comprender lo que pasó, comprender el impacto que una vivencia tiene en la vida de las personas. Porque en la medida que puedo comprenderlo, es que voy a poder trabajar y acompañar a una persona a vivir esta experiencia. Y quiero dejarlo muy claro, ¿ok? Eh, Porque si no, luego me empiezan a preguntar y a decir, y yo, vámonos a lo claro y a lo directo, ¿ok? Entonces, ¿qué entendí?
Yo empecé a escuchar sobre este tema cuando estaba muy jovencita. ¿Por qué? Porque yo fui a una escuela femenil. Mis papás decían, bueno, pues que una chica tiene que estudiarse en una escuela de buenos modales y costumbres. Les he contado muchas veces a mis amigos que evidentemente sí pasaba eso, pero también era una escuela donde había mucha libertad. ¿Por qué? Porque éramos puras mujeres y se hablaba de cualquier tema. Entonces les cuento que yo tenía 16 años cuando un profesor nos contó esta experiencia y básicamente nos dijo, tengan mucho cuidado, muchachas, y no se vayan a casar con un hombre que también tenga un novio. Así nos lo dijo cuando éramos muy jóvenes y todas nos reímos. Porque pensamos pues que era un chiste, éramos niñas. En mi generación a los 16 éramos niñas. Ok, síganme en el viaje. Después, yo tenía un amigo en la universidad. Yo era muy ñoña, ¿ok? Y yo sé que algunos de mis compañeros de la universidad me siguen y le pueden preguntar y ellos les van a decir, sí, Liz, todo era escuela. Entonces yo tenía un amigo muy jovencito que era un gran hombre de negocios. O sea, a los 19 años, que él ya tenía muchos negocios. Uno de sus negocios era una sex shop. ¿Qué es una sex shop? Para los que no la conocen, una sex shop es una tienda donde se venden, pues a veces artículos o productos para explorar la sexualidad. No solamente venden, no sé, cosas malas, no sé, a veces pueden venderles lencería, a veces les pueden vender, no sé, una película, a veces sí venden objetos diferentes para gente que quiere explorar otras cosas de su sexualidad. No les doy los nombres porque yo no me los sé, pero bueno, muchas veces con este amiguito él nos decía, ¿sabes qué? Su negocio quedaba enfrente de la escuela, era una avenida larga, pero enfrente de la escuela. Entonces, para hacer una tarea nos decía, pueden ir a mi negocio porque eh, no puedo salir porque pues yo soy quien lo trabajo. Entonces ahí yo fue donde me di cuenta que evidentemente había hombres que estaban casados y que tenían otra pareja o que eran infieles con un hombre, ¿ok? ¿Por qué? Porque iban a comprar ciertos artículos a esas tiendas. Entonces yo me quedé como que sorprendida, síganme el viaje, era muy jovencita, estaba en la universidad, no sabía nada de la vida y no sabía pues obviamente nada de lo que hoy día sé. Esa fue otra experiencia después cuando empecé ya como terapeuta y empecé a empaparme, porque yo les he compartido igual, empecé muy joven. Uno de los libros que leí se llama, y si lo quieren buscar, El machismo invisible. ¿Por qué? Porque es muy importante pues entender el machismo, especialmente viniendo de una cultura como México, donde el machismo se nos sale, y se nos sale no solo a los hombres, se nos sale también a las mujeres, ¿ok? Entonces, si quieren saber si son machistas, por favor váyanse a leer ese librito, se los recomiendo, lo encuentran también en Amazon y es una buena lección. ¿El libro cómo inicia? El libro inicia hablando de un hombre que se identifica a sí mismo como un hombre homosexual. Está casado, tiene 4 hijos. Y pueden leer el libro y se desarrolla al principio pues justamente su historia. Pero ¿qué hizo? Él aprendió a actuar como un hombre. Y básicamente hablaba de eso, que para parecer hombre se volvió alguien machista y de esa forma ocultaba su homosexualidad, ¿ok? Entonces, esas fueron como que las primeras impresiones que yo tenía del tema. Nunca pensé, obviamente, pues que el tema fuera tan fuerte como lo es hoy en día, ¿ok? Por eso es que quise tocar este tema. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué somos caros los terapeutas que trabajamos con este tema? Porque hay que tener conocimiento en diferentes áreas. Y ahora sí voy a entrar al tema. Primero, hay que entender a la pareja y sus desafíos. Que no sé si han visto mis videos, pero en uno yo les mencionaba, todas las parejas tienen desafíos. Algunos desafíos van a ser más grandes, algunos desafíos van a ser más pequeños. Las parejas exitosas no es que no tengan desafíos, pero el éxito de la pareja radica en poder pasar los desafíos juntos, comunicarnos mejor o apoyarnos mutuamente. Eso es lo que realmente hace a una pareja fuerte. Y como ustedes saben, pues si no pasa eso, muchas parejas terminan en divorcio. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Bueno, primero, se van a encontrar que la mayoría de esposas saben que hay algo mal en su relación, pero no saben qué. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, algunos hombres culpan al trabajo. Ajá. Algunos hombres, por ejemplo, actúan de forma muy machista. ¿Y eso qué quiere decir? Que
básicamente ponen una barrera emocional, ¿no? Con la esposa a través del machismo. Y por eso también es que las esposas pues sí piensan que es infiel afuera o que no llega o que tiene a alguien, pero el pensar de la mayoría de esposas es que está siendo infiel con otra, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen muchas esposas? Que se someten, que no cuestionan, que no preguntan o que no quieren saber, porque eso también lo tenemos que tocar, porque eso también pasa. Pero el día que alguien descubre que su marido la está engañando, no solo con otra, ¿ok? Sino con otro, créanme, hay una crisis real en un matrimonio, ¿ok? Entonces, por eso les mencionaba al principio mi experiencia en trauma, en duelo y en crisis, porque en estas experiencias vamos a tener que llevar una crisis, se van a tener que duelar ciertas cosas y también hay una necesidad intensa de tener conocimientos de trauma, ¿ok? Entonces, bueno, en general yo lo que he visto es que está relacionado a trauma severo. ¿Qué es trauma severo? Ya les he contado en otros videos, por favor vayan a revisarlos. Una característica del trauma severo es que a veces es un evento, ¿no? Es un evento, no sé, estuve en un accidente automovilístico, pasó una vez. ¿Sí me explicó? Ya sabemos que va a tener un impacto. Pero también, por ejemplo, el trauma severo es cuando puede ser que pase por mucho tiempo el abuso. Uh-huh. Y obviamente, ¿qué pasa? Que hay una alteración de la fisiología, hay una alteración, por ejemplo, de nuestros sistemas de alerta, de nuestros sistemas de sobrevivencia, todo eso se va a ver impactado. Entonces, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando con este tema? He encontrado que muchos hombres han sido abusados. Cuando alguien es abusado siendo hombre, usualmente su sistema de soporte es mucho más limitado que el soporte emocional que puede recibir una mujer. ¿Por qué? Porque es un tema tabú, es un tema que se ve con mucha vergüenza, pero también es un tema que cuestiona la virilidad de un hombre. Y por eso es que muchas veces no se busca ayuda y por eso es que muchas veces no se habla del tema. He tenido madres que nunca han reportado el abuso de sus hijos varones. Bueno, también de sus hijas, pero también de sus hijos varones. Y en este tema, créanme, he tenido cosas y casos con sintomatología muy diferente. Les he contado, una vez me llevaron a una persona que según era autista, que tenía, a los 22 años le venían a detectar autismo, tenía síntomas de esquizofrenia. Bueno, me lo llevaron con un diagnóstico impresionante. Yo hablaba con la mamá no reportó porque quien lo abusó era un miembro de la familia y le dio mucha vergüenza. Y yo sí cuestioné muchas cosas porque algo no me sonaba bien. Y para hacer corta la historia, yo lo único que les he compartido esa experiencia es cómo me impresionó que de ser según un niño autista, que no era capaz de comunicarse, que la madre me tenía que responder, a transformarse en un jovencito que me dijo, lo que te está diciendo mi mamá no es cierto. Lo que pasa, yo lo reporté desde que tenía 12 años, se lo dije a mi mamá y no hizo nada. Entonces, cuando me llegan casos así, yo siempre digo, vamos a parar, vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Entonces, cuando hay abuso, se tocan muchas áreas del cuerpo. Y eso es algo que les tengo que explicar a los hombres. Yo no sé si hay una esposa que esté viviendo esta experiencia. Yo no sé si hay un hombre que me vaya a ver el día de hoy que haya vivido esta experiencia. Pero de corazón, quiero que sepan que espero que mi video les ayude, porque no hay información de esto ni siquiera en YouTube. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Se tocan muchas áreas, ¿sí? No porque lo decidamos nosotros, no porque querramos, no porque estemos de acuerdo, pero eso llega a pasar. Y muchas áreas de las que se tocan son áreas de sensibilidad y de placer. Entonces, a pesar de que sea un acto forzado, doloroso, traumático, también hay áreas de placer que se tocan. Entonces, esas áreas, ¿no? Esas áreas, o ese sentimiento, no esas áreas que producen ese sentimiento son las que muchas veces van a generar culpa. Muchas veces van a generar que un hombre cuestione, ¿soy hombre o no lo soy? ¿Por qué? Porque sintió placer. ¿Sí me explicó? Imagínense esto, cuando un niño
no tiene el soporte emocional requerido en su niñez, se va a cargar con esto toda su vida. ¿Y qué les he dicho en trauma? Para mí lo que es trauma severo. Imagínense que cuando somos niños, no sé, no sabemos nada de la vida, no estamos preocupados de la vida, no comprendemos la vida, nuestro mayor interés es jugar, es reír, es explorar, es descubrir el mundo. Pero cuando vivimos abuso, vamos a ponerlo en el sistema solar, mamitas, no sé si sepan qué es el sistema solar, pero hoy les voy a explicar con mis barnices que en el sistema solar el sol es el centro. Y si no, pónganse con sus niños, los que tienen niños de escuela van a comprender esto. El sol es el centro y todos los planetas giran alrededor del centro, que es el sol, ¿ok? Cuando hay trauma en la vida de un niño, ese sol se vuelve su experiencia de trauma. Por eso es que les insisto tanto a los padres que cuiden a sus hijos de trauma. Porque este tema se va a volver el centro de su vida. Entonces los niños dejan de jugar, los niños dejan de reír, los niños dejan de cuestionar y de fantasear con ser astronauta y con ser doctor y con ser abogado y con ser businessman. Todo su mundo se vuelve el abuso que están viviendo y todo va a girar alrededor de ese tema. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Esto va a empezar a absorber a una persona y por eso es que van a encontrar otros temas alrededor de esto. Por eso van a encontrar hombres que empezaron, que fueron abusados y después empiezan a desarrollar adicciones. Adicciones al sexo, adicciones a la pornografía. Porque si su sistema solar se volvió ese tema y ellos giran alrededor de ese tema, entonces imagínense cuando empiezan a crecer, qué es lo que empieza a pasar por su cabecita. ¿Sí me explico? ¿Por qué les comparto esto, esposas? Porque hay que tener mucha compasión por la pareja. Es un tema sumamente doloroso para una esposa, es un tema que puede llegar a ser traumático para la esposa también, ¿ok? Pero si le sirve de algo, es importante tener esa comprensión y esa caridad o esa compasión, no sé qué palabra, creo que compasión, ¿sí? Por el otro. Entonces, por eso es que van a encontrar, ¿no? Que esposos van caminando y cada vez van en más y más y más, explorando un poquito más. Ahora, ¿qué es importante entender? Bueno, cuando llega una persona a verme a mí con este tema, en el fondo yo ya sé que tiene un miedo muy grande. ¿Por qué? Porque su miedo, ¿saben cuál es? Su miedo es decir, ay, ¿qué tal que descubro que sí soy homosexual? ¿Sí me explico? Ese es un miedo que yo he encontrado en los hombres. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de hombres, especialmente en las culturas latinas, pues tienen muchas... ay, no me digan, se cortó. No me digas. Ay, discúlpeme, se cortó, ya regresé acá. Bueno, muchos hombres, especialmente en las culturas latinas, desarrollan homofobia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se les llama a los hombres que abiertamente comparten su orientación sexual como homosexuales, ¿no? Pues son hombres a los que se les llama apodos, a los que no se les dan apodos, a los que no se les muestra respeto. La familia en alguna forma también es impactada. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que he notado es que hay mucha homofobia y debido a la homofobia muchas veces un hombre o la familia no busca ayuda. Y fíjense, quiero contarles esto. Es triste que un niño no reciba ayuda en una edad temprana y en una edad en la que las cosas se podrían resolver de forma mucho más fácil por esta homofobia que se tiene y estos conceptos negativos erróneos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces va creciendo un niño, va creciendo con estas ideas, con estos miedos y con estas confusiones que a través del tiempo se van haciendo inclusive peor
porque va a la escuela, porque en la escuela recibe mensajes sumamente negativos sobre el tema y luego escucha a la familia y también recibe mensajes sumamente negativos sobre el tema. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el hombre se casa, llega al matrimonio y llega al matrimonio con todas esas preguntas, con todas esas dudas. ¿Sí me explicó? De si soy o no soy. O lo que he visto, muchos otros, sabiendo que lo son, se casan. ¿Sí me explicó? O muchos otros con esta pregunta de lo soy, no lo soy, se casan, siguen en su matrimonio, pero mantienen una relación con un hombre fuera. Y les cuento porque he tenido hombres que han pasado 20, 25 años. No, no solo 5, 10, 15, no, no. 20, 25 años casados, aparentando tener esta familia, pero también teniendo una pareja por el otro lado. Entonces, en los que no me conocen, yo he trabajado con sex offenders. Aquí en Estados Unidos, un sex offender es una persona que, bueno, es un abusador sexual, pero la clasificación puede ser muy distinta, ¿ok? Entonces es muy importante entender eso, porque eso también a mí me ayudó mucho a ampliar mi visión. Y hay que entender tantas cosas en este tema, que es por eso hay que darse el tiempo, ¿me explico? Hay que entender primero hágale cuenta que tuviéramos una caja llena de cajitas. Entonces mi trabajo como terapeuta ha sido empezar a separar esas cajitas. Entonces saco una cajita, ya saben que siempre tengo algunas cosas por aquí. Entonces saco una cajita y una de las cajitas que saco es trauma. Y tengo que separar. Esta parte es solo de trauma, ¿no? Luego, hay que entender algo. La fidelidad está determinada por mis valores. Si para mí la fidelidad es un valor, yo voy a ser fiel. No importa si sea heterosexual o homosexual. Yo voy a ser fiel porque mi sistema de valores, la fidelidad, cuenta. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no tenemos claro esto, entonces yo voy a justificar mi infidelidad como que, es que soy infiel porque a lo mejor soy homosexual, o soy infiel porque no estoy claro si soy heterosexual o homosexual. Entonces, lo que yo voy haciendo es empezando a separar esa cajita. Y una cajita se llamaba trauma y una cajita se llama fidelidad. ¿Sí me explico? Y otra cajita se llama homofobia y otra cajita se llama adicciones, porque lo que les conté, he encontrado que muchas personas han desarrollado adicciones al alcohol, es cierto, muchas personas que han sido abusados tienen problemas de adicciones, especialmente los hombres. Por eso hay mucho hombre alcohólico, porque en sí tienen depresión, pero como no, su sistema de familia, su sistema emocional no tuvo cómo ayudarles, entonces se refugian en las drogas. Y por eso van a encontrar que hay muchos hombres que tienen adicciones, pero en el fondo lo que tienen son traumas, ¿ok? Entonces, ¿qué van a encontrar también? Hay mucho, una necesidad de reconectar con emociones. ¿Por qué? Cuando alguien es abusado, y eso es algo que les he explicado, cada vez que se acuerda en el cerebro no dice esto fue hoy, esto fue ayer, esto fue mañana, esto fue antier. No, en el cerebro es una línea de tiempo. Cada vez que nos acordamos de un evento, podemos sentir las emociones como si las estuviéramos viviendo. Entonces, alguien que pasa por esta experiencia que va a desconectar con la idea de no sentir, de protegerse. Pero lo que no sabemos es que al que desconectar con una emoción negativa que me dañó, que me genera a lo mejor dolor cada vez que la recuerdo, al hacer eso, desconectarnos para no sentir eso, el cuerpo no solo va a reprimir esa emoción, sino nosotros empezamos a desconectarnos de todas las demás emociones. Por eso es que es muy importante entender este tema. Entonces vamos a encontrar que hay esa represión de emociones, esa represión de yo no quiero sentir. ¿Por qué? Porque sentir es malo. Ahorita les voy a contar una experiencia de una chiquita que ella vivió, se llama she was neglected, como ella fue de esas niñas que no son cuidadas, que se quedan sin comer, que se quedan solas, encerradas en su casa todo el día, ¿ok? Entonces ese también es un tipo de trauma severo. Y ella lo que hizo fue desconectó con su cuerpo totalmente.
Cuando empezó a crecer tenía, imagínense, 11 añitos y estaba ya viviendo con una mujer de 40 como pareja, para que tengan una idea. Entonces ella, cuando me vino a ver a mí hace muchos años, decía, es que Liz, yo soy lesbiana. Y cuando empezamos su proceso, porque son procesos que sí evidentemente toman muchos años, ella empezó a conectar con ella misma. Y algo muy, um, no sé cómo llamarlo, algo que ofreció a mi práctica ella fue, me dijo un día, yo soy lesbiana, yo estuve con un hombre, yo no me sentí bien. Entonces dije, ok, pero seguimos en su proceso. Y pasó un tiempo y como al año y medio un día llegó muy emocionada y me dijo que tenía sentimientos por un hombre, que había decidido terminar la relación que tenía en ese momento y empieza a explorar, ¿no?, su vida. Pero les estoy hablando de un proceso muy largo donde empezó a reconectar con sus emociones. Les estoy hablando de un proceso sumamente largo donde ella reconoció primero la imagen que tenía, el miedo que le tenía a la energía masculina, ajá, el miedo que le tenía a los hombres porque ella vio cómo su mamá fue abusada, como lo que le hacía el esposo a la mamá y luego lo que le hacía el abuelo a la mamá. O sea, tenía un panorama muy negativo de la imagen masculina. Entonces, obviamente, ella sentía que no podía estar con un hombre y cuando se enamora, porque sí se enamora de una pareja, ella tenía mucho miedo porque decía, es que siento mucho. Ella llegaba a la oficina y me decía, es que siento mucho, Liz, es que siento mucho. Y me da mucho miedo porque siento demasiado por un hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que ella estaba haciendo era reconectando con sus emociones. Y obviamente debido a toda la historia de trauma, de abuso por la que había pasado, pues imagínense, era demasiado. Y eso le pasa también a los hombres. Aunque no somos eh, muchas veces, ¿no? Creo que como sociedad o como mujeres somos muy limitadas a comprender también a un hombre cuando pasa por este periodo emocional y más cuando un hombre le comparte a su esposa que fue abusado de niño. Yo estoy segura que muchas esposas han tenido esta vivencia donde su esposo se abre y les dice, ¿sabes qué? Yo fui abusado de niño. ¿Sí me explico? Eh, pero la buena noticia, ¿no?, es los milagros que yo he visto trabajando con este tema. Y eso es por lo que yo quise compartirlo el día de hoy. Hay una parte importante que tiene que vivir una persona que pasa por una experiencia traumática como esta, y es el duelo a la pérdida de la inocencia. Para mí, se los comparto abiertamente. De hecho, les conté que yo me quiero ir a estudiar a la India porque hay este cuidado del cuerpo, este cuidado de cada parte y cada detalle de nosotros que como sociedad nos han ido minimizando. Nos han dicho como esto no importa, ¿no? Esto tampoco, aquello menos. O sea, en esta modernidad y en estos mensajes de mercadotecnia que nos mandan, las cosas pequeñas y sensibles de la vida del cuerpo no importan más. Entonces nadie alcanza a comprender que la pérdida de la inocencia va a tener un impacto en nuestra vida. ¿Sí me explico? Y una parte muy importante, la pérdida de la inocencia de esta manera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú decides, o cuando tu cuerpo es respetado, cuando tú dices, ok, hoy yo quiero estar con esta persona porque la amo. Hoy yo decido estar con esta persona de esta o tal o cual manera. O tienes la libertad de decir que no quieres esto o el otro. Sí, no hay que entender esta parte muy importante. Cuando el cuerpo de alguien es abusado, ¿de qué estamos hablando? De que se perdió el respeto, se perdió el amor, se perdió el cuidado. Y eso va a dejar una marca en mi vida y en mi cuerpo. Por eso es que mamás siempre les estoy dando el mensaje de que cuiden a sus hijos y no tomen esto como un tema menor, porque ¿cómo lo reporta la gente? La mayoría de personas que tienen trauma, que nos dicen, tienen sentimientos de ansiedad, depresión, bipolar,
intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque hay entre desconexiones de emociones y de repente conexiones de emociones. Hay este sentimiento profundo de tristeza, la pérdida de mi inocencia. ¿Sí me explico? Pero como sociedad no hablamos, no comprendemos, no le damos un nombre a eso porque no lo vemos. Yo siempre les he contado cuando me preguntan sobre la fe es aquello que sabemos que existe pero que no lo podemos ver. Bueno, la inocencia es algo similar. No la podemos ver, pero sabemos que existe y por tanto debemos de cuidarla. Así como cuidamos la fe, ¿no? Nuestra relación con Dios. Y oramos y un día entendemos que es algo muy sensible, de la misma forma lo es la inocencia. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si una mujer que según estamos educadas y podemos hablar del tema, tiene un impacto devastador, imagínense el impacto devastador que puede tener en un hombre. Y por eso les pedía mucha empatía y mucha comprensión, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un duelo. Como esposas hay que hacer un duelo hacia lo que yo pensé que mi marido era, hacia el hombre con el que yo pensé que me había casado. ¿Por qué? Porque sí es una experiencia sumamente dolorosa. Con el esposo, este es un tema por el que les voy a decir, váyanse corriendo a terapia y pero busquen a alguien muy profesional. No importa que sea caro, no importa que les quede lejos, no importa que les dé la pena al esposo, esposa, si el marido no quiere ir, lo mismo que les recomendé con adicción a la pornografía. Si el esposo no quiere ir, váyanse ustedes. Yo les invitaría, busquen ayuda, por ejemplo, si ustedes tienen un líder religioso cercano, busquen ayuda porque van a necesitar apoyo emocional y espiritual, ¿ok? Si ustedes tienen acceso a un terapeuta, por favor, váyanse a un terapeuta, pero váyanse a un terapeuta de parejas y váyanse también a un terapeuta individual, porque aquí hay muchas cosas que, como les enseñé en las cajitas, hay que fraccionarlo todo. Y entonces hay cosas que yo tengo que vivir solo como hombre, y hay que abrirle la puerta a nuestra pareja para que vivas y duele y explore, como también hay cosas que yo como esposa puedo necesitar duelar, ¿sí? Porque a lo mejor se van a encontrar pues mucha desilusión, muchos años de mentiras, muchos años de pues de engaños, de crear historias de dónde fuiste, con quién estabas. Entonces todo eso se van a encontrar. Entonces por eso es que les invito a que hagan eso, porque hay que empezar a duelar todo eso para dar la bienvenida a una pareja real, a quién es mi marido y qué voy a hacer a partir de este momento. Les cuento esta hermosa historia porque es parte de la razón por la que quise hacer este video, porque me sorprendí de la fuerza que puede tener una mujer inteligente o sabia, no sé qué etiqueta darle, al llevar un tema como este. Fíjense que he visto muchos casos. Es muy común que la esposa pues llore y lo culpe y lo trate que es un sucio y es un depravado. Y eso es muy común. Eso encuentra uno muchas veces, ¿ok? Pero les quiero compartir que entre todos esos casos también se llega a encontrar una esposa que piensa muy diferente. Entonces, tuve un caso especialmente que creo que fue un caso que, como todos mis casos, yo siempre agradezco a Dios por cada caso que me llega a mi vida, ¿ok? Pero cuando este caso llegó como cualquier otro caso, y este hombre me comparte, ¿sabes qué? Pues mi esposa me cachó los mensajes, lo había hecho yo por más de 20 años, pero esta vez me descubrió los mensajes en el celular y pues se me armó la revolución, ¿ok? Entonces él me dice a mí que bueno, que básicamente va a trabajar conmigo para explorar si era o no era, ¿verdad? Y homosexual y bueno, pues
saber qué hacer con su matrimonio. Entonces dije, bueno, en realidad él va a explorar, yo solo creo el espacio para que él explore, ¿no? Entonces al principio empezó, y cuando él empezó a compartirme toda la historia, nos dedicamos simplemente a acomodar cosas. Este pensamiento, bueno, es una situación, la infidelidad es una cuestión de valores, le expliqué por esto, por esto, por esto, lo que tú me reportas es lo mismo que cualquier otro hombre heterosexual me reportaría sobre su infidelidad, ¿no? Y las razones, pues que la pareja es joven, este era el caso, él estaba saliendo con un hombre más joven, de 20 años más o menos, 20 y algo, no recuerdo cuántos, pero más o menos. Obviamente, pues tenía la energía, la alegría de la vida, la espontaneidad, porque muchas veces con los años les he contado que eso se pierde, se caen en rutinas y se van perdiendo esto y aquello. Bueno, entonces empezamos a acomodar eso. Llegó el día en que él me dijo, fíjate que sí, con mi esposa hemos caído en rutinas, los hijos, eso hizo que no me diera atención, este, esto y el otro, a veces el descuido físico también. Empezó a explorar y bueno, siguió con el tema. Después me dijo un día, ¿sabes qué? Decidí quedarme con mi amante, voy a dejar a mi esposa. Entonces le dije, ok. Y fue y lo platicó con su esposa. Entonces él después regresó a la siguiente semana y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que no estoy seguro. Me dijo, yo sé que sueno raro. Me dijo, pero ¿sabes qué? Que cuando yo me senté a hablar con mi esposa, eh, empezamos a hablar y mi esposa me dijo que pasara lo que pasara y decidiera lo que yo decidiera, ella me iba a apoyar. Iba a seguir estando allí para mí. No íbamos a pelear por los hijos. Ella no quería esa batalla con los hijos. Me dijo, y fíjate que cuando ella hizo eso, me di cuenta de que yo me equivoqué, porque yo nunca le dije a mi esposa la verdad de cómo era yo. Y al no decirle cómo era yo tampoco le di la oportunidad a ella de que me demostrara el amor tan grande que me tiene. Me dijo, pero al momento en que yo le digo eso y ella reacciona con amor, con comprensión por mí, me deja ver el gran amor que me tiene y yo no quiero perder esas cosas. Entonces me dice, me siento más confundido y le dije, no te preocupes, es parte del proceso, porque no exploramos, ¿no? Y entonces la conclusión de esa sesión fue que él no veía su vida como adulto y con el pasar de los años sin su esposa. Y se fue, meditó y la siguiente sesión regresó y me dijo, ¿sabes qué? Terminé mi relación con mi amante, quiero tratar de salvar mi matrimonio, ya hablé con mi esposa está de acuerdo, eh, pero ahora me dice, tengo mucho miedo, porque mi miedo, vean esto, porque eso es muy importante, me dijo, mi miedo, ¿sabes cuál es, Liz? No ser capaz de no buscar otro amante, me dijo, porque he tenido adicciones. Él se empezó a abrir poco a poco más, ¿ok? Me dijo, he tenido adicciones de pornografía, he tenido amantes por más de 20 años. Y ahora me siento muy feliz porque por primera vez siento que mi esposa o una persona me ama y me acepta como soy. Yo siempre pensé que si mi esposa lo sabía, me iba a dejar, pero no me dejó. Está aquí, está conmigo, está trabajando conmigo. Y me dijo, pero yo tengo mucho miedo de no ser fuerte y de recaer y de volver a buscar y hacer lo que estaba haciendo. Entonces, analizamos, ¿no? Que pues tenía, imagínense, más de toda una vida, desde la niñez que le pasó esta experiencia, fue abusado por un miembro de la familia. Y esto le pasó cuando era muy chiquitito, incluso antes de que empezara a tener memoria completa, imagínense. Y le dejó de pasar hasta que tenía por ahí de los 8 añitos. Y después él siguió con sus problemas a la pornografía y luego empezó a ver hombres. Entonces había tenido toda una vida. Fue un señor que me fue a ver con más de 50 años. Toda una vida. ¿Ok? Pero ¿qué pasó allí? La esposa empezó a trabajar con él. Lo hizo sentirse amado. Él se dio cuenta que no quería perder todo lo que tenía en su matrimonio. Entonces lo que hicimos en una sesión fue un análisis de, ok, tienes una montaña de todo lo malo. Tienes una montaña, porque así lo veía él, no yo, ¿eh? Se los dije, al principio empecé con eso. Él veía esta montaña
de abuso, él veía esta montaña de pornografía, él veía esta montaña de todo lo que él había hecho, donde se sentía sucio, donde se sentía culpable, donde se sentía muy mal. Y yo le dije, sí, tengo que aceptarlo, tienes toda esta montaña de mentiras, de manipular, de mentir a dónde iba, con quién iba. O sea, imagínense, toda una vida. Uh-huh. Y le dije, pero quiero que me digas cómo te has sentido en estas 3 semanas, que has sido tú, que has sido auténtico, que no has mentido, que no tienes que inventar una excusa de a dónde vas ni con quién estás, que simplemente has sido tú. Y se puso a llorar porque, o sea, les estoy resumiendo las sesiones, pero él lloraba mucho, muchísimo en las sesiones, ¿ok? Y una de las cosas que me dijo fue, es que me siento muy bien, me siento muy feliz conmigo, soy yo. Entonces yo le dije, exactamente. Y yo le decía, si yo pongo tus dos montañas, la de tu historia y la de tu presente, pues aquí está casi plano, casi no tiene nada. Pero si pones esta junto a esta, pues sí, esta pesa. Le dije, pero si tú sigues construyendo en esta montaña, solo por hoy, ¿ok? Porque con él trabajamos hábitos, tuvimos que trabajar los mismos programas que se trabajan cuando hay adicciones, solo por hoy, en tu aquí y ahora y solo por hoy. Y lo que le empecé a mostrar, cómo iba empezando a crecer su montaña de honestidad, su montaña de valores, de amor por sí mismo, su montaña de respeto por su cuerpo, su montaña de donde podía ser él, donde podía ser auténtico, donde no tenía que estar recurriendo a ciertas cosas para disfrutar la vida. Y entonces voy a retomar un tema del que les estaba hablando. Ahí retomé el tema del sistema solar y le expliqué que su vida había girado alrededor del abuso que sufrió. Y todo giraba alrededor de ese sistema solar. Pero ahorita era tiempo de entender que él estaba con qué parte de su vida se veía beneficiada haciendo esas conductas. Y luego empezamos a reconstruir cómo obtener lo que obtenía de una forma sana y buena para él. ¿Sí me explicó? Obviamente tuvieron que hacer terapia de pareja. Obviamente hubo mucho trabajo que hacer. Había una necesidad de reconstruir todo el matrimonio, para que tengan una idea. O sea, fue un tema muy delicado. Pero fue posible. ¿Por qué? Porque tienen que entender, él tenía que vivir y pasar y procesar su trauma y el abuso que vivió. Él tenía y tuvo también que reconocer que el cuerpo no dice, ay, esto es una mujer, esto es un hombre. El cuerpo siente porque está vivo y también tuvo que acomodar esa parte de sí mismo. Tuvo también que perdonarse y perdonar a quien le hizo lo que le hizo. ¿Sí me explicó? Y tuvo que empezar a caminar por cada senda, porque yo lo que les he dicho es una senda donde hay muchísimos temas enredados. Y el empezar a duelarlos y acomodarlos espiritualmente va a tener un impacto en la vida personal y en la vida de la pareja. ¿Sí me explicó? ¿Por qué les digo esto? Porque no es un tema fácil. Yo creo que no es un tema que nadie elija. Sin embargo, bueno, algunas personas pasan por esto. Y cuando pasan por esto tenemos también que tener esa compasión, esa comprensión de decir, ok, eres mi pareja, ¿no? Un día decidí casarme contigo y en las buenas y en las malas, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Habrá esposos, porque también he tenido esa experiencia. Hay quien dice, sí, ¿sabes qué? Sí me identifico como homosexual y quiero el divorcio, porque también eso puede pasar. Pero lo que quisiera es que vieran que no siempre hay un tema de maldad detrás, sino que las esposas tienen esa sabiduría de tomar muchas veces buenas decisiones y de brindar el apoyo y la comprensión que se necesita para poder ayudar a su marido a pasar por esta experiencia y de salvar el matrimonio. Entonces,
esa es mi invitación el día de hoy. Busquen apoyo emocional, psicológico, espiritual, porque creo sinceramente que hay mucho todavía que hacer en estas áreas. Creo que el matrimonio es rescatable. Obviamente, la mayoría de hombres están asustados de explorar, ¿no? De explorar y de decir, ay, es que si exploro y si soy, ¿qué voy a hacer, no? Pero, por otro lado, muchas veces al explorar se dan cuenta que no, simplemente se quedaron atorados. Porque por el abuso que vivieron y se quedaron atorados porque no hubo un trato correcto al procesar estas cosas, no hubo un apoyo y un soporte emocional profesional, que ese es el que yo les invitaría a todos los padres a tener. ¿Me explicó? Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No se rindan, a las esposas les digo esto, no se rindan. No es un tema fácil, pero tampoco es un tema imposible. Hay muchos casos donde se han divorciado por estas cosas, pero también si se van a divorciar, divórciense. A veces sí, esa es la única alternativa, pero al menos procesen y trabajen esto como pareja por el bien de sus hijos, porque eso creo que les va a ayudar muchísimo. ¿Sí me explicó? Si tienen preguntas, envíenmelas. No les digo que justifiquen a su marido, no se preocupen, no va por ahí. Pero sí tomarnos un minuto para comprender qué pasó. Puede ser de gran bendición en la vida de todos. Y sobre todo cuando hay hijos de por medio, ¿no? Porque también muchas veces hay que venir con este tema a los hijos y este tema, por supuesto, que va a impactar a los niños. Como ustedes saben, es uno de mis temas favoritos, los niños. Entonces siempre les he dicho, traten, trabajen y vean que tanto un matrimonio es rescatable. En mi opinión, muchos matrimonios son rescatables, siempre y cuando haya trabajo de por medio. ¿Sí me explico? Porque reestructurar un matrimonio completo es un gran trabajo. Y de veces aceptar y darnos cuenta que mi matrimonio empezó mal desde que inició. O que muchas veces a lo mejor no nos debiéramos de haber casado, ¿no? Pero ya estamos aquí. Y por tanto, que implica que pues yo voy a dar lo mejor que pueda. Voy a hacer lo mejor que pueda con los recursos emocionales que tengo. ¿Sí me explico? Esposas, no se sientan mal, no se sientan culpables, no se sientan que no son lo suficientemente mujeres cuando esto pasa, no se sientan que no son lo suficientemente capaces. Cuando pasan cosas como esta no tiene nada que ver con ustedes, tiene que ver con la vida, la historia de nuestra pareja, con sistemas de valores de familia que muchas veces, o bueno, que iniciaron incluso desde antes de que nuestra pareja llegara a nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante comprender. Si pueden, búsquense un terapeuta de corazón, espero que lo hagan un terapeuta, pero que tenga mucha experiencia trabajando en estos temas. Y bueno, recuerden disfrutar la vida, porque la vida es corta, ¿ok? Y si tienen preguntas, mándenmelas. Les agradezco por el tiempo y nos vemos la próxima semana.